que se vayan conectando demás personas, bueno, se van a ir sumando a la jornada. Me presento, mi nombre es Alan Baccarini, soy parte del equipo de coordinación nacional de Grooming Argentina, y la idea de hoy es tener una charla sobre grooming, sobre el delito de grooming con ustedes, una charla de concientización, sensibilización e información sobre este delito, ¿sí? Si me permiten, voy a compartir pantalla, una presentación. Cualquier duda, ya que somos poquitos, hoy está bueno el hecho de ser pocos más que nada porque permite la interacción. Así que les pido que ante cualquier pregunta o duda o algo me lo hagan saber. Si puede ser, aprovechando que somos pocos, mediante audio, porque no tengo la posibilidad de ver el chat. Ahí está, ahí lo pude ver. Cualquier cosa, también si no lo pueden escribir, yo lo voy a estar leyendo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos avanzando, ¿sí? Bueno, como les dije, yo soy parte del equipo de Grooming Argentina. Grooming Argentina es una organización que nació en el año 2014, una ONG, cuyo principal objetivo es luchar en pos de la erradicación del delito de grooming en la sociedad. Somos la primera organización civil a nivel global que se encarga o que tiene la temática del delito de grooming, que además tenemos la prevención como principal objetivo, la prevención, lo que llamamos prevención primaria y prevención secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos encargamos de dar información sobre el delito, sino ayudamos a dar información para que pueda prevenirse y, en el peor de los casos, también se pueda llegar a saber qué hacer en caso de que una persona que conozcamos sea víctima de este ilícito, ¿sí? Pero bueno, eso es más o menos el rol que ocupamos de Grooming Argentina. Tenemos hoy por hoy proyección latinoamericana hacia el resto de Latinoamérica a través de Grooming LATAM, que es un proyecto que estamos encabezando para poder hacer que toda la región latinoamericana de habla hispana pueda enrolarse bajo esta misma bandera, en el mismo eje de prevención y con las dificultades que eso conlleva, porque sin querer meterme estrictamente en lo legal, yo soy abogado, voy a intentar evitar esa parte porque sé que es muy aburrida. El delito de grooming no, primero que no está tipificado en todos los países de habla hispana de la región. Por ejemplo, Bolivia no tiene estipulado el grooming en su código penal, y aún así hay distintas variaciones en lo que cada legislador de cada país introdujo como delito a cada normativa. Entonces, también la idea es poder englobar y organizarnos a los efectos de tipificar una conducta única que en todos los países. ¿Por qué? Porque entendemos que este es un delito que trasciende fronteras, como ahora lo vamos a ver, por las características que tiene. Como les dije, Grooming Argentina, bueno, se encarga de promover la prevención primaria y secundaria de este delito en materia de grooming. Contamos con un cuerpo de voluntarios que en cada provincia van a hacer las veces de concientizadores, por decirlo de alguna manera, van a ir a las escuelas, a hablar con los adultos, a hablar con los docentes. ¿Para qué? Para brindar información a la sociedad sobre el delito y sobre cómo prevenirlo. Además de eso, contamos con equipos técnicos, un equipo legal, un equipo psicológico, un equipo forense, equipos de prensa, todo para poder no solamente brindar una protección a las familias o a las víctimas que han sufrido el delito, sino también poder abordar los problemas, como vamos a ver más adelante, desde una óptica multidisciplinaria a los efectos de que las víctimas y sus familiares tengan un debido acceso a la justicia y obviamente a una cuestión de un tratamiento psicológico. Pero bueno, me gustaría saber si alguno ya ha escuchado qué es el grooming. No hace falta que activen el micrófono, si quieren me ponen en el chat que lo tengo abierto. Si han escuchado de qué se trata el grooming, de qué es. Si alguien ya estuvo en las charlas anteriores, le pido que no spoilee. Pero bueno, a ver qué más lo que más o menos entienden, si lo escucharon nombrar en la tele, en alguna charla, en algún medio, aunque sea una línea, como para ir un poquito desgranando de qué se trata. Alguno que se anime, levanta la mano o directamente active el micrófono y puede participar. ¿No? ¿Nadie?
Bien, ahí en el chat me están poniendo, voy a ir leyendo para quienes no estén leyendo. Martín dice, ¿el grooming se hace solo de manera virtual o puede también hacerse grooming de manera presencial, doctor? No sé si, no sé qué es, perdón, no sé qué es, soy muy joven. Ahora lo vamos a ir a ver. Silvana puso el acoso en red, muy bien. El grooming es el acoso sexual de una persona adulta, una niña, niño adolescente por medio de internet. Muy bien ahí. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, más o menos fueron bastante acertados los que empezaron con algunas definiciones sobre, y aproximaciones sobre el fenómeno. Ahí en el acoso sexual y abuso online, muy bien Natalia. Ahí en la placa tenemos la definición nuestra definición desde la organización de lo que entendemos que es el grooming. Consideramos que el grooming es el acoso sexual de niños, niñas y adolescentes, como bien lo dijeron, a través de los medios digitales, ¿sí? Y consiste en acciones desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer un contacto con fines sexuales con sus víctimas y obviamente amedrentar contra la integridad sexual de las víctimas, es decir, de los niños y adolescentes. Vamos a ir un poco desgranando esto para que se entienda a qué nos referimos con grooming. El grooming es un acoso sexual, ¿sí? ¿Por qué la importancia de saber qué es un acoso sexual? Porque es una diferencia de lo que es una definición que va a marcar la diferencia de lo que entendemos como generalmente como ciberbullying, ¿sí? El ciberbullying es un acoso, pero no llega a ser sexual, es un acoso personal que va a tener a las víctimas, a los niños, por alguna cuestión de discriminación, alguna cuestión de apartamiento, o ya sea un grupo de grupo de personas o una persona en particular, ¿sí? Cuando estamos hablando de grooming, es un acoso sexual, ¿sí? Consideramos que es la nueva metodología de abuso sexual que tiene como víctimas a niños, niñas, adolescentes, que para dejarlo bien en claro, a través de todas las convenciones que hemos firmado y demás, son toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad, ¿sí? Eso involucra todas las fases de la niñez, de lo que es adolescencia, niñez y juventud. Toda persona no cumplió a la fecha 18 años de edad puede ser víctima de este delito que como bien lo han dicho, lo han mencionado cuando preguntó un poco de las definiciones, se da a través de medios digitales. Cuando yo voy a hablar de medios digitales, voy a englobar todo lo que son redes sociales, videojuegos en línea o cualquier tipo de plataforma que permite una interacción entre dos personas por un chat, ya sea de voz o de manera escrita, ¿sí? Cualquiera de esas plataformas, de esas cuestiones, va a ser un lugar propicio para que se pueda empezar este delito, como ahora vamos a ver que tiene como tiene todo un proceso en el que se va a desarrollar, pero lo importante que me interesa es que entiendan eso, ¿sí? Que se da en Internet y que, ahora vamos a entender por qué es en Internet, y que tiene que ser a través de un medio o una plataforma que permita que dos personas chateen, ya sea por escrito o por voz, ¿sí? Acá es la parte que a mí siempre me divierte cuando damos estas jornadas a los chicos. ¿Por qué? Porque los invitamos a pensar y a imaginar cómo se imaginan a un groomer, ¿sí? Cuando yo hablo de un groomer, englobo a la persona que realiza la acción, el delito de grooming. Y es muy interesante porque se nota un estereotipo muy grande a la hora de hablar de este delito. ¿Por qué? Porque los chicos suelen pensar, cuando imaginamos o los llevamos a imaginar una persona que acosa a niños, niños o adolescentes a través de Internet, suelen caer en medio una imagen muy fetiche, una imagen muy de película de una persona encapuchada en una habitación oscura enfrente de una pantalla y que muchas veces tiene, como todo en la vida, responde o respeta, mejor dicho, determinados parámetros estéticos o sexuales o de género, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando le preguntamos a los chicos cómo se imaginan un groomer, lo más común es que suele ser un viejo, ahí es cuando nos enteramos de que los chicos piensan que una persona arriba de los 30 es vieja y me parte el corazón. Consideran que un groomer también tiene que ser feo, tiene que ser, eh, como dije, perdón, una persona vieja adulta, tiene que ser gordo, tiene que ser pelado. Bueno, ahí hay una cuestión todo de la mano con los estereotipos. Y lo que más nos ha llamado la atención es que todos se imaginan de que la mayoría suele ser hombres, cuando acá donde voy a la cuestión de género.
si bien hay estadísticas en donde nosotros vemos reflejado que estas personas suelen ser hombres, la realidad es que no en todos los casos el groomer tiene que ser un hombre, ¿sí? El delito no discrimina o no hace alusión a que tiene que ser un hombre puntualmente, sino también puede ser una mujer, y puede, obviamente, ser una persona adulta. Cuando ahora lo veamos, van a ver que el código, nuestro código penal, no establece que el groomer tiene que ser un adulto, dejando abierta la puerta de que los menores, vamos a decirles menores de edad, yo sé que está mal dicho, pero las personas que aún no han cumplido 18 años, que se encuentran en edad punible, es decir, que tengan 16 y 17 años, también pueden ser groomers. Y la realidad es que esto es materia de discusión a nivel jurídico argentina y demás. La realidad es que nosotros estamos de acuerdo con hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque vemos, lamentablemente, que producto de la interacción entre los chicos y de las nuevas formas en que ellos se van socializando entre ellos, vemos que está también la posibilidad abierta de que algo que comenzó como una interacción entre adolescentes, posteriormente termina siendo un delito de grooming, ¿sí? Entonces, dejamos abierta la puerta a esa cuestión de que hay una simetría de poder entre un niño o una niña de tal vez, vamos a suponer, 10 años y un adolescente de 17, que no deja de ser una persona que no cumple la mayoría de edad, pero que claramente vemos que hay una simetría en cuanto al conocimiento que puede llegar a tener uno u otro sobre cuestiones sexuales. Eso iba a preguntar, ¿pueden tener 15 años y hacer grooming también? Sí. Pueden ser, a ver, en la lógica puede ser cualquiera persona puede ser autor del delito, ¿sí? Para nuestra legislación, por una cuestión legislativa argentina, solamente van a poder estar los menores en edad punible. ¿Qué son los menores en edad punible? Que tienen 16 y 17 años. Por debajo de los 16 años son los que comúnmente se conocen como inimputables, ¿sí? Que no es que pueden hacer cualquier cosa y está todo bien, tienen sus consecuencias a nivel legales, pero en principio, si no siguen unos determinados requisitos en cuanto al delito que cometen y demás, generalmente no se puede accionar, o el Estado o las víctimas no pueden accionar en contra de esas personas. Lo que nosotros buscamos a través de un intento de reforma legislativa es que se respete esa cuestión de que el adolescente pueda llegar también a tener que ver con la comisión de este delito, o sea, que pueda ser un groomer, no desde el lado de el castigo como tal vez lo imaginamos de una persona adulta que abusa por internet a los niños de manera sexual, sino desde una cuestión de responsabilidad en redes, de que hoy por hoy la legislación argentina tiene muchas salidas alternativas a lo que es el delito, y tal vez un adolescente que por X motivo habrá considerado que era divertido o habrá buscado de determinada manera, por este medio, hacer alguna acción o vincularse con una persona menor, bueno, ese adolescente que no deja de ser otra persona que no cumplió 18 años, se pueden buscar determinadas salidas para hacerle entrar en razón, para poder, como decimos generalmente, ¿no? Enderezar esas conductas y que no quede eso impune hasta que sea mayor de edad y ahí las consecuencias sean más graves. Y no solamente para él, sino también para las víctimas. Entonces, desde ese lado, lo que buscamos es que tenga una reprimenda, pero una reprimenda más en lo que es volver a enderezar esa cuestión de que, bueno, entendiendo que el chico por algo está haciendo esta conducta. Martín pregunta, claro, eso iba a preguntar, ¿puede tener 15 años, puede ir a reformatorio si se comprueba delito de los adolescentes, doctor? No, no me voy a extender en el tema porque nos estamos yendo y la realidad es que es medio complejo de explicar, pero por el tipo de delito que es y por la pena que prevé, no es posible que vaya a un reformatorio. Generalmente los reformatorios, utilizando el término que ha dicho Martín, para que nos entendamos, suelen ser para delitos graves, en donde ya estamos hablando de homicidios o abusos sexuales con físicos carnales, por decirlo de alguna manera, donde ahí sí se prevé que un adolescente de 16, 17 años o un inimputable pueda llegar a tener lo que se llaman medidas de seguridad o algún tipo de medida reformatoria, pero no me quiero meter en el tema porque es muy extenso. Lo que me interesa que entiendan de esto puntualmente es que un chico de 16, 17 años puede ser un autor de este delito, un adolescente puede ser
autor de este delito, y si bien no dejan de ser menores de edad, legalmente pueden tener sus consecuencias. Es lo que me interesa que lleven de acá. Igual, Martín, dale, me encantan tus preguntas, ¿eh? Vos hacés las preguntas, yo corto ahí por una cuestión de que nos vamos a otro tema y encima es tedioso, pero bueno, para que lo entendamos, ¿sí? Bueno, acá es lo que yo les decía antes, ¿sí? Cómo se imaginan el groomer. Acá es donde la imaginación de los chicos vuela, empiezan a hablar de hombres viejos, pelados, gordos, panzones, y la realidad es que no, que nosotros otra de las cosas que queremos hacer como forma o manera de informar a la sociedad es que se entienda de que un groomer no tiene que respetar una cuestión física. Un groomer no es ningún delincuente, en definitiva. A ver, todos tenemos nuestros estereotipos o nuestras maneras de manejarnos, pero lo importante es entender que esto no respeta ningún patrón de estereotipo físico, ni tampoco ningún estereotipo de manera en lo que respecta a una cuestión de género. Por eso decimos que generalmente son conductas que despliega una persona adulta. ¿Por qué? Porque entendemos que las estadísticas respaldan que en su mayoría suelen ser adultos, como también entendemos que son mayormente hombres y lamentablemente las niñas y adolescentes mujeres suelen ser las que se ven más afectadas por este tipo de delito. Lo conocemos, lo tenemos en cuenta, pero bueno, no podemos decir que es una regla general estricta, ¿sí? Bueno, acá lo que ven en la gráfica son las etapas del grooming, ¿sí? Las etapas del grooming tienen que ver con lo que nosotros entendemos que se da el delito, la manera en que se desarrolla este delito, que lo hemos nosotros establecido que son 4 etapas: enganche, fidelización, seducción y acoso sexual, que a ciencia cierta no me quita el sueño que se aprendan los nombres, porque a veces ni yo me los acuerdo, los tengo que leer si no me lo acuerdo, pero lo que me interesa es que entendamos la manera en que este delito se va a ir desarrollando, ¿sí? Se va dando. Lo que nosotros determinamos son 4 etapas, esto obviamente dependiendo de qué autor o qué doctrinario lean, van a decir que son más o menos etapas. Lo que me interesa es que entendamos el proceso para que después, si a ustedes les interesa y profundizan en el tema, consideren si hay alguna etapa de más o de menos, bueno, eso puede ser criterio de cada uno. Comenzamos con lo que denominamos la etapa de enganche. La etapa de enganche es ese primer contacto. Buenas tardes, Erika. Es ese primer contacto entre la víctima y el victimario, entre el groomer y su víctima, el niño, niña, adolescente. Recordemos que en esta etapa estamos hablando de que el enganche suele ser ese primer contacto a través de medios digitales, ¿sí? Esa primera solicitud de amistad, ese primer mensaje y ese primer intercambio de información, ¿sí? Cómo te llamás, cuántos años tenés. Y acá es donde empieza a aparecer uno de los clichés que es este delito, que tiene este delito, que es el intercambio de gustos y que siempre son gustos personales que el groomer va a tener en común con su víctima, ¿sí? Si el niño es hincha de Boca, el groomer seguramente sea hincha de Boca. Si a la niña le gusta determinado artista musical, el Duki, el groomer seguramente le va a gustar el Duki. Y acá es también donde aparece esa cuestión de falsear la identidad, que hay muchas veces que se piensa que el groomer falsea su identidad. Es acá donde se genera esa regla, por decirlo de alguna manera, vamos a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque el groomer se tiene que hacer pasar por alguien de la edad de la víctima, porque si volvemos a los estereotipos, ¿no? Si el adulto, el hombre de 60 años, vamos a poner, pelado y panzón, le manda un mensaje a su víctima y no oculta su verdadera identidad, y lo más probable es que en el 90% de los casos no logre engancharla, no logre mantener una conversación más de 5 minutos con su víctima antes de ser bloqueado o ignorado. Entonces, acá es donde aparece ese robo de identidad o esa identidad paralela o alternativa que el groomer va a tener para poder acercarse a su víctima. Si está apuntando a una niña de 17 años, tal vez se haga pasar por un adolescente de 17, de la misma edad, para poder llamar su atención, y va a utilizar cualquier medio que tenga disponible para, obviamente, respaldar su versión. No sé, fotos robadas de otros perfiles,
algún tipo de plataforma, no, perdón, de aplicación que les haga un cambio en la voz, o les pueda hacer hasta un cambio en la cara para que parezca un adolescente, eso también existe. Y es en este primer contacto donde, como les dije, va a haber ese primer intercambio de información, y que acá es donde hacemos o ponemos un punto muy importante, y sobre todo cuando hablamos con los chicos, en lo que es la preservación de la identidad digital. ¿Por qué? Porque el groomer se va a agarrar de determinada información que tiene a mano, que inocentemente a veces ponemos en nuestras redes sociales, para contactarse con su víctima. Entonces, una simple foto en un perfil público, o que no esté bien configurado las cuestiones de privacidad, que el groomer tenga acceso, va a saber con quién está hablando, a qué colegio va, por qué círculos sociales se maneja, por qué zonas se maneja, y cuáles pueden llegar a ser sus gustos. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si yo quisiera cometer este delito y entro al perfil de un adolescente de 17 años que tiene su perfil en público, y veo que tiene una foto en la cancha de River, bueno, eso ya es información que yo tengo y que puedo usar a mi favor a la hora de cometer este delito. Lo mismo es lo que nosotros hablamos con los adultos. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios adultos somos los que facilitamos esta información. Piensen en el ejemplo que les voy a dar. Todos de acá conocemos, o se nos viene a la cabeza automáticamente alguien que lo primero que hace en el primer día de jardín o en el primer día de colegio de su hijo, de su sobrino, de su nieto, de lo que sea, es publicar una foto con el uniforme en donde se ve el escudo, donde se ve la fachada de la institución, que si no tenemos los perfiles configurados, esa información puede llegar a cualquier persona. Ni hablar si tenemos activada la geolocalización o estamos poniendo en qué zona nos encontramos. Con esto estoy diciendo que está mal que compartamos fotos, no, para nada, sino que aprendamos a utilizar, que eso voy a hablar un poco más adelante, aprendamos a utilizar las redes sociales o los videojuegos en línea para el fin que fueron creados, ¿sí? Y no brindemos más información de la necesaria. Yo siempre voy a lo mismo. Cuando yo me iba de vacaciones, me iba con mi familia un mes, y mis viejos apenas ya sabíamos que nos íbamos, lo que nos decía mi hermana a mí era, bueno, no cuenten a nadie que se van, porque así no saben que la casa queda sola, y evitamos cualquier tipo de delito. Bueno, básicamente, si bien el ejemplo es otro, básicamente es lo mismo acá. Bueno, empezar a cuidar. Bueno, si no quiero que alguien vea en qué círculo me manejo, en qué círculo se manejan mis hijos, seamos los primeros en saber a quién le estamos mostrando esa información, ¿sí? Ahora también encima se agregan, por ejemplo, los estados de WhatsApp. En los estados de WhatsApp colgamos fotos, y si no tenemos configurado el WhatsApp, cualquier persona que nos agregue puede verlo sin necesidad de que nosotros lo autoricemos, ¿sí? Entonces, desde ese lado, hay una cuestión con el tema de facilitar esa información sensible que nosotros alertamos a la hora de hablar de este delito. Pero bueno, volviendo al tema, se hace un primer contacto, el primer contacto entre el groomer y su víctima. Ese primer contacto puede que sea a través de, vamos a suponer, Instagram, y después va a mutar a otra forma de comunicación, como generalmente suele pasar, que es van a WhatsApp. O también puede ser a través de un videojuego en línea, donde jugando a determinado videojuego, el groomer se pone en contacto con su víctima, y después también se van a otros medios de comunicación, o directamente a otra aplicación como podría ser WhatsApp. Este primer contacto no hace falta no es necesariamente, no hace falta, perdón, que sea necesariamente por internet, sin antes tener un contacto físico previo. ¿Por qué? Porque el groomer también puede ser alguien del entorno familiar del niño y adolescente. Puede ser un familiar, como lo hemos visto en determinados casos, puede ser un docente, puede ser un maestro de alguna actividad extracurricular que realice el niño o niño adolescente. Entonces, puede que ese primer contacto no lo haga de manera automática a través de una red social, sino que haya establecido una primera relación en lo que llamamos vida física, y después lo agrega a través de una red social, sin necesidad de falsear su identidad, y ahí puede llegar a cometer el delito, ¿sí? No hace falta que esta persona sea totalmente desconocida del entorno de la víctima. Es más, hemos visto muchísimos casos en los que hasta han llegado a ser los tíos
o a parientes que vivían hasta en la misma casa, en la parte de adelante, en la parte del fondo, que era el que acosaba a una niña, por ejemplo. Pero bueno, existe ese primer enganche y después pasamos a lo que es la etapa de fidelización. Fidelizar es estrechar básicamente el vínculo, ¿sí? Es donde se van a empezar a compartir ya cosas más íntimas, en el sentido de secretos, y acá es donde aparece el típico no le cuentes a nadie que estamos hablando, que tenés un amigo virtual, una amiga virtual, una novia virtual, con la cual estás hablando. Acá es donde aparece esa primera cuestión de guardar secretos. ¿Pueden ser compañeros de la escuela? Sí, Mariela, pueden ser también compañeros de la escuela, que hayan iniciado una conversación producto de que ya se conocían en el ámbito escolar y se puede llegar a dar este proceso. Decía, entran en esa cuestión de fidelizar. Acá es donde el groomer se va a mostrar como receptivo a todas aquellas preocupaciones de la víctima, va a empezar a decirle, bueno, a ver, contame tus problemas, siempre va a apoyar a la víctima en las cuestiones que tiene, y se va a empezar a generar una dependencia emocional entre la víctima y el victimario, que es la parte donde nosotros ponemos mayor énfasis a la hora de explicar este delito. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los chicos cuando voy a los colegios, yo no tengo casi ninguna duda que si a cualquiera de los chicos o de sus alumnos, por ejemplo, les habla un perfil que no conocen por internet y les pide una foto, un video, y lo más probable es que no le den mayor trascendencia si se los pide directamente y lo bloqueen y a otra cosa. La cuestión es darse cuenta cuando están haciendo este camino y que justamente ese mostrarse como un amigo, mostrarse como una pareja, como una persona a quien confiar, es parte de esta tramoya, vamos a decirlo de una manera, y que la víctima está entrando en el juego que quiere el grupo. Sí, Carlos, no sé si... Ah, perdón. Bueno, generado el primer contacto, estrechado el vínculo, fidelizado el vínculo, se entra en lo que es la tercera etapa. La tercera etapa es lo que llamamos seducción, o me gusta más el término sexualización, la verdad, pero para que lo entiendan es básicamente lo mismo, que es cuando la charla, el vínculo, la conversación, va a empezar a entrar en tintes sexuales. Acá es donde aparece el tema del pedir fotos o videos íntimos. Pero no necesariamente tiene que haber una foto o un video para que haya grooming, ¿sí? Solamente con el hecho de que haya una sexualización de la conversación a través de relatos o preguntas sexuales, ya es suficiente para que nosotros entendamos que puede llegar a haber este delito, ¿sí? Generalmente hay preguntas de la índole de vos ya tuviste tu primera vez, vos te masturbás, con qué ropa dormís, qué ropa interior sueles usar. Bueno, son algunos ejemplos que se me ocurren donde esta sexualización de la conversación va a aparecer y que obviamente la parte más grave es cuando ya hay un pedido y un envío de material, de fotos o de videos de contenido sexual, ¿sí? Ya sea masturbándose o exhibiéndose con poca ropa, bueno, cualquier tipo de ese material en donde el niño o niño adolescente se ve en el medio de un material con índole sexual que claramente no tiene que estar por su edad, es una de las preocupaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque da pie a la última etapa, a la cuarta etapa, que es el abuso sexual propiamente dicho. Acá el groomer ya revela sus verdaderas intenciones y acá el groomer ya revela sus verdaderas intenciones, que busca dañar la integridad sexual del niño y adolescente, y empieza a haber ¿cómo explicarlo? Una agresión expresa a la víctima, ¿sí? Empieza a haber puede haber una cuestión de chantaje, una cuestión de amenazas, de que si no le siguen mandando más material, él va a hacer público el que ya tiene, va a viralizar el contenido que ya tiene, va a hablar con su familia, a mostrarles y a contarles lo que el chico hizo para que sienta vergüenza, para que se sienta responsable, para que se sienta culpable de la situación. Y ahí es donde el chico, con el afán de que esto se termine, entra medio en el círculo vicioso de seguir mandando fotos, seguir mandando videos, o en el peor de los casos, y en el caso más grave, encontrarse físicamente con el groomer. Y ahí es donde decimos que es la parte o la etapa más peligrosa. Porque
porque básicamente no sabemos qué puede llegar a pasar en un encuentro personal con el groomer con su víctima. Puede ir desde un abuso sexual físico, un robo, un secuestro, hasta llegando a lo más grave que sería un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos a alertar? O lo que lo alertamos a los chicos, bueno, explicarles este proceso que no se da en un tiempo definido, ¿sí? No es que de la etapa 1 a la etapa 2 vamos a tener 3 días, no, para nada. Esto puede durar meses, puede durar días, puede durar años, y los estudios recientes han revelado que todo este proceso puede pasar en menos de una hora, y también hay casos en que el groomer ha hablado con su víctima años. Entonces, lo que quiero más o menos que entiendan es que esto no respeta una cuestión temporal, sino que puede ser una cuestión de lo que sea necesario para que el groomer consiga lo que realmente quiere. Y otra cosa que me interesa que entiendan es que esto no tiene por qué seguir una lógica de 1, 2, 3, 4, es decir, empezar por la etapa 1 y terminar en la 4. Esto puede ir salteando etapas, puede ir directamente a una etapa. ¿Sí? El ejemplo que yo les decía de la persona que directamente le manda una solicitud de amistad acompañado de, che, me pasás una foto o un video, bueno, ahí claramente se pasaron algunas etapas y fueron directamente al grano. Bueno, eso no deja de ser grooming por más de que no haya seguido este caminito, por decirlo de alguna manera, sino que va a ser otra forma. Puede retroceder en las etapas, tal vez quiso pasar a una etapa de seducción y como no encontró que la víctima respondiera algunas preguntas, vuelve para la etapa de fidelización. Quiero que entiendan que esto es un proceso básicamente muy dinámico y que la idea de esta información es que podamos, primero los chicos como los primeros usuarios de Internet y después nosotros desde nuestro lugar adulto, podamos hacer que los chicos evidencien todo esto en las primeras 2 etapas, que entendemos que, bueno, si puede haber un riesgo, o como mucho en la tercera etapa, sin necesidad de mandar ningún tipo de foto o de video, que es ahí donde realmente la problemática se extiende porque ya está comprometido un material sensible del niño y niña adolescente. Ahora voy a abrir el lugar a unas preguntas antes de continuar, pero me interesa que primero vean un video, ¿sí? Este video no lo hice yo, lo hizo Movistar. Es una campaña que hicieron hace un par de años, en el año 2017, si mal no recuerdo, eh, sobre la prevención del delito de grooming, y que me gustaría que lo vean y después vamos a conversar al respecto.
Bueno, ahí estaba leyendo que no se escuchaba el audio. El audio es una canción de fondo, no, o sea, en definitiva no hace al contenido. Yo igual ahí en el chat se los pego, el link por si lo quieren ver en YouTube, que está musicalizado de fondo. Básicamente, yo siempre utilizo este video para que podamos graficarnos un poco lo que es el delito, ¿sí? O sea, estas 4 etapas que yo les expliqué, me parece que están bien representadas y bien ilustradas en lo que es el video, ¿sí? Como hay un primer enganche con la solicitud de amistad, una fidelización a partir de los intercambios de información y de mensajes, una seducción, hay un envío de material, obviamente, no, al ser un spot no hay nada explícito, pero bueno, un chico se muestra una foto en cuero, y por último, hay un acoso sexual que sería el encuentro personal. Acá, a diferencia de lo que yo les dije, no hay una cuestión de extorsión ni algo compulsivo, sino como un encuentro personal que se da porque habría un consentimiento, porque son los chicos, cuando, bueno, ninguno de los dos terminaba haciéndolo, ¿no? No sé qué les pareció, si alguien quiere opinar o activar el micrófono, contar qué le pareció, si se esperaban, si ya lo habían visto, es tremendo y muy real, exactamente, sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, no me digas, profe, no, decime Ana. Bueno, sí, yo lo vi, lo vi el video y sí, la verdad que es espeluznante, ¿no? Porque ves a dos como que fueran adolescentes, como que se están gustando y cuando se ven es tremendo. Y si ver en esa posición nuestros hijos o alguna persona, algún ser querido, o bien a un vecino, algún conocido, la verdad que es terrible. Vivir esa situación o verla, percibirla, es algo tremendo. La verdad que es un gran impacto lo que muestra en ese video, pero muy real. Triste, pero es real. Gracias Luisa. Sí, yo cada vez que veo una jornada, si ustedes comparten o hablan con gente que ya estuvo en las jornadas anteriores, le hemos dado gente distinta, cada uno utiliza algún material audiovisual que considere o crea que puede servir. A mí me gusta este video porque creo que explica muy bien las etapas, y cada vez que lo uso y lo vuelvo a ver, la verdad se me pone la piel de gallina. Eh, a ver, como todo spot, ¿no? Estuve hablando 10 minutos sobre no estereotipar, y lo primero que aparece es un viejo y un pelado. Bueno, los chicos se ríen porque me dicen, bueno, estuviste hablando 10 minutos sobre eso y no respetaste lo que dijiste. Bueno, claramente está hecho para generar un impacto, pero la realidad es que sí, claramente no, lo que buscamos no es demonizar que dos chicos, los dos adolescentes se conozcan o puedan llegar a mantener algún tipo de relación o demás, sino lo que intentamos es, bueno, tener cuidado si nunca viste a esta persona físicamente, intentar cuidarte, si vas a encontrarte, anda con alguien, con un adulto, o por lo menos que alguien sepa qué es lo que vas a hacer, para cuidarnos, ¿sí? O sea, esto de las redes sociales, y acá siempre me voy un poquito con el tema de lo que es la responsabilidad digital, ¿no? Hoy por hoy las redes sociales ocupan un lugar importantísimo en nuestra vida, y lo digital ni hablar, que bueno, ya venía a un ritmo acelerado y la pandemia no hizo más que acelerarlo por 5. Nos vimos teniendo clases por Meet, es más, estamos teniendo ahora, hoy por hoy, una jornada por este medio. O sea, claramente Internet se convirtió en algo fundamental en nuestra vida, y nosotros no buscamos decirle ni a los adultos que no les permitan a los chicos usar Internet, sus redes sociales o juegos, ni a los chicos que no lo hagan. No, porque primero porque entendemos que la parte prohibitiva, y todos fuimos acá jóvenes, lo único que hace es hacer que los chicos hagan totalmente lo contrario, sino por el hecho de que Internet es una herramienta excepcional, y como toda herramienta tiene su lado negativo. Y bueno, empezar a conocer ese lado negativo, empezar a ver qué riesgo quiero asumir. Yo siempre les digo a los chicos, yo tengo perfiles públicos por la actividad que desarrollo en la organización, y no es que está mal, o sea, está bien, pero yo ya conozco cuáles son los riesgos de tener mis perfiles en público. Para ellos va lo mismo. Obviamente que encima ellos van por una cuestión de, al ser jóvenes,
repito, todos lo fuimos y creemos que nada nos puede pasar, y la realidad es que pasa, porque los chicos piensan que esto que yo les expliqué, estas 4 etapas y demás, piensan, no, bueno, a mí no me va a pasar, yo me voy a dar cuenta antes. Si no, la realidad es que no. Siempre cuento un caso que me tocó trabajar, yo soy abogado y trabajo en un juzgado penal en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, y siempre cuento un caso que me tocó trabajarlo y es cuando yo más o menos me empecé a rozar con el tema. Era una chica, 17 años, estaba a punto de cumplir 18, poquito menos, y había empezado a hablar, yo soy de Lomas de Zamora, la chica era de Temperley, que es la localidad al lado. Había empezado a hablar con un chico de Temperley, que después descubrimos que él no le había mentido con su identidad, le dijo que él era tal persona y era tal persona. Empezaron a hablar y empezaron a tener una relación de noviazgo virtual, en la cual conversaban todos los días, el chico vivía también en la misma ciudad, y en un momento empezó a ver el intercambio de fotos y de videos. Es más, la chica le había pedido a su hermano más chico que le sacara fotos en ropa interior para mandárselas a esta persona. Por eso ahí es donde hablamos de lo que llamamos víctimas directas e indirectas. La víctima directa es el niño y adolescente, y la víctima indirecta es todo el entorno familiar que se ve afectado por esa situación. No solo por este ejemplo que es muy particular, pero bueno, el padre o la madre que le pasa esto a su hijo, siente que fue su culpa porque le compró su primer celular, y como le compró su primer celular, es culpa no, bueno, es lo que llamamos, por eso entendemos que hay todo un daño psicológico que afecta no solamente a la víctima, sino también a todo su núcleo familiar. Bueno, esta chica le mandaba fotos y el muchacho le exigía que le mande más fotos, más videos, y en un momento hacía una práctica que me llamó mucho la atención, que la obligaba a dormir con él de manera virtual. ¿Cómo era esto? La obligaba a llamarse, a mantener una llamada por el celular, tenían que poner el teléfono en la almohada y ambos se tenían que quedar dormidos mientras que mantenían la conversación, ¿sí? Mientras que la llamada estaba activa. Obviamente, señal, crédito, lo que sea, a veces la llamada se cortaba y el muchacho la amenazaba y le decía, bueno, listo, ahora agarro la moto, voy a tu casa, le muestro a tu familia lo que hiciste, hago viral en tu círculo escolar las fotos, los videos, para que veas que esto no lo tenés que volver a hacer. La chica obviamente desesperada, le mandaba más fotos, más videos, y claro, era un círculo que se retroalimentaba, hasta que en un momento ella no soporta más la presión, la familia ya notaba que algo le pasaba, pues ella lo puede contar, y hacen la denuncia, ¿sí? Que es ahí donde intervenimos nosotros como juzgados y empezamos a hacer todas las cuestiones. Bueno, no los voy a aburrir con detalles, pero básicamente lo que descubrimos es que esta persona, el groomer, se ubicaba en Ushuaia, que es más de 2000 kilómetros afuera de Buenos Aires. Entonces, imagínense cómo se sintió esa chica que estaba a casi por cumplir la mayoría de edad, cuando se enteró que había accedido a las exigencias de una persona que estaba a más de 2000 kilómetros. Entonces, cuando cuento esto, obviamente que los chicos se miran, porque a veces cuento o hablamos de cosas que ellos practican, pero se quedan como pensando, bueno, evidentemente es algo que puede pasar, y sí puede pasar. Para los que les interesa lo que terminó pasando, que hace poquito me informé, al muchacho le allanan la casa en Ushuaia, le encuentran material de otras víctimas, no solamente de la chica que hizo la denuncia, y lo terminan condenando, creo que a 2 años de prisión de ejecución condicional y demás. Eh, pero bueno, por eso también decimos que esta cuestión de que este delito no tiene fronteras. Internet permitió que cualquier delito, no solamente el grooming, hablo en términos súper generales, no tenga fronteras. Si una estafa hoy te pueden robar tu dinero desde cualquier país. Bueno, de esto pasa lo mismo. Por eso es importante lo que nosotros estamos intentando a nivel latinoamericano, de ponernos todos bajo encolumnarnos bajo un mismo mensaje e ir por un lado. Martín dice, a mi primo sus papás le instalaron en su compu un bloqueador de contenido para adultos porque él es muy inocente y habla con cualquiera. ¿Sirven los bloqueadores de contenido para evitar el grooming? Sí, sirven los contenidos
de algunas páginas y demás, lo que denominamos como control parental, básicamente. Solamente que no dejan de ser configuraciones y que hoy por hoy los chicos están muchísimo más avispados que nosotros en lo que a tecnología se refiere. Que también es un poco la idea de estas jornadas, ¿no? Empezar a fomentar lo más importante o la herramienta de prevención más importante que tenemos, que es el diálogo. El diálogo no lo hablo solamente de darle la confianza al chico, que es sumamente importante, de que si le pasa algo lo vaya y lo cuente a un adulto que va a saber cómo actuar en consecuencia, sino también el diálogo preventivo, que es lo que nos va a ayudar. Bueno, que uno como adulto, nosotros los llamamos adultos de confianza, ¿sí? Ahí se engloba mamá, papá, abuelo, tía, primo, amigo, adulto que me pueda llegar a ayudar, podamos hablar preventivamente con los chicos y que podamos empezar a superar un poquito la barrera generacional que tenemos a nivel tecnológico, en la cual los chicos están sumamente avanzados, desconociendo los riesgos, como dije antes, y nosotros siempre estamos casilleros atrás, porque es la realidad. Si nosotros pretendemos jugar una carrera con los chicos a nivel tecnológico, no solamente vamos a perder, sino que vamos a arrancar perdiendo. Eso ténganlo en cuenta. Por eso siempre apuntamos al diálogo de preventivo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vos estás jugando un videojuego y necesitas hablar con alguien que habla con un acento centroamericano? Y que el chico pueda explicarle a su papá, a su mamá, de por qué está haciendo eso, para que haya un cierto control. ¿Sí? Después, obviamente, hay un montón de cuestiones puntuales respecto a cómo prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, tener las cuentas en privado, como dije antes, no compartir contraseñas, eh, pero también hay muchos que van de la mano de una crianza, ¿sí? Por ejemplo, esa cuestión de que el chico tenga la computadora o la PlayStation o lo que sea en su habitación y el chico pueda cerrar la puerta y nadie sabe qué pasa adentro, nos genera a nosotros adultos educados con otra cabeza en otra generación, lo que quiero decir, de que, bueno, si está en su cuarto está a salvo, cuando no, esto puede pasar aún en las cuatro paredes de su habitación. Y es la sensación que tiene Internet, de creer que estamos a salvo porque hay una pantalla de por medio y nada puede pasar, y es entender que no, que justamente hay un riesgo detrás de esto. A todos nosotros nos habrán educado, lo primero que nos habrán achacado en la cabeza cuando salimos a la calle solo por primera vez es no hables con desconocidos. ¿Y por qué hoy por hoy no podemos repensar eso a nivel digital? Decirle a nuestro hijo, che, no hables con un perfil que no conoces, no agregues a Instagram gente que no conoces solamente por aumentar tu número de seguidores. Son consejos que nos daban a nosotros, seguramente a muchísimos de acá nos los dieron, que a veces creemos que son anticuados o fuera de época, y no hay motivo para repensar o repensarlos a nivel digital. Y esto también lo hablo desde una cuestión de darle la importancia que se merece a la cuestión digital y a la identidad digital que todos los chicos tienen, porque todos los chicos tienen una identidad digital. Ellos se pueden mostrar de una manera en el colegio, se pueden mostrar de una manera con nosotros, de manera física, pero ellos después en un videojuego o en una red social pueden ser de una manera totalmente distinta. ¿Y está mal? No, no está mal, porque justamente son formas de que ellos tienen de interactuar hoy en día. Nosotros venimos con la mente de que lo único que vale es lo que pasa en el mundo físico, cuando hoy por hoy hay muchísimas cosas que no pasan en el mundo físico y que igualmente tienen repercusión mucho más grave. Entender de que, bueno, listo, pasó en el marco de un video, en un jueguito, no pasa nada, en internet es una pavada. No, es darle la importancia que se merece, porque los chicos entienden que hoy por hoy reviste una importancia distinta a eso. Entonces, desde ese lado es donde invito a nosotros, desde el rol adulto, a poder repensar esta cuestión de acercarnos a los chicos de manera digital, sacarnos un poco, que a mí me costó, porque yo cuando entré al mundo de la organización y demás, también me costó sacarme ese chip de que lo único que vale es lo que pasa en mi vida real, cuando la realidad es que no, pasan un montón de otras cosas que también hay que tener en cuenta. Los invito, les dejo esa reflexión, a ver, después obviamente hay cuestiones de índole de educación o de índole de crianza que yo no me voy a meter porque
cada uno es libre de hacer o criar a un niño como quiere, yo en eso no me voy a meter. Pero bueno, es darle la trascendencia al mundo digital y a la importancia de lo digital. Cuando hablamos con los chicos, a veces hablamos con los chicos de 17 años, y uno no solamente habla desde una cuestión preventiva, sino desde una cuestión de que el día de mañana, de un día de mañana muy cercano para ellos, tal vez, ellos ya son adultos y ellos van a tener o van a ser responsables de una criatura. Y bueno, estas herramientas también son importantes. Que entiendan que si hoy no tienen celular, los chicos no tienen celular, la vida los va a llevar a tener celular, porque lo primero que te piden en una entrevista de trabajo es un celular y un mail de contacto. Ya ni siquiera importa si les pones tu dirección real del domicilio real, lo que importa es que tengas un mail. Bueno, ahí claramente la vida o la realidad está mutando a una cuestión digital. Hoy por hoy tenemos también el trabajo remoto, ya a veces ni siquiera vamos presencialmente a los trabajos. Bueno, forma parte de toda una nueva realidad que nos cuesta a nosotros adultos, que repito, fuimos criados de diferente, con otra cabeza, pero no deja de tener sus riesgos y tener sus implicancias, y que esta información lo que sirve es para que podamos acercarnos también a los chicos, y que los chicos sean los primeros responsables en el uso responsable de las redes sociales y de los videojuegos en línea. Porque ellos claramente no son los culpables. Acá el culpable es el groomer, solamente él, ¿sí? Que es quien va a hacer el delito. Pero ellos también son responsables de cómo utilizan las redes, si las utilizan de manera adecuada o no. Por eso es importante que tengan la información a mano, porque van a ser los primeros que van a poder darse cuenta de si están atravesando alguno de estos 4 pasos, alguno de estos 4 escalones, y tienen que ser los primeros en poder darse cuenta, empezar a escuchar esa voz interior que les dice que algo no va bien respecto a una determinada temática, y puedan ser los primeros en identificarlo, ¿sí? Bueno, ya pasé por la parte de la responsabilidad. Acá les dejo para que lo lean el cómo está hoy por hoy tipificado el grooming en el Código Penal. Está en el artículo 131, incorporado por la ley 26.904. En el año 2013, a fin del año 2013 se incorporó, y pena, como ven, con 6 meses a 4 años a quien desarrolla esta conducta. Lo encara de una manera distinta a cómo lo hemos visto en las etapas, o sea, no es que refleja lo que vimos en el marco de las etapas, sino como que lo encara por otro lado, pero bueno, me interesa que entiendan cómo está tipificado hoy por hoy el delito. Nosotros desde la organización estamos intentando reformar esta lógica, esta modo de penar la conducta, porque imagínense que esto se incorporó, como les dije, en diciembre del año 2013, y lo que buscaba en ese momento el legislador era impedir una violación, un encuentro físico en donde pudiera haber un abuso sexual físico. Entonces, lo que quería o lo que buscaba era impedir ese encuentro entre el groomer y su víctima. Bueno, hoy por hoy, año 2022, a casi 10 años de la incorporación, el delito cambió. Hoy por hoy, el groomer ya no busca el encuentro personal con su víctima para abusarla, sino lo que muchas veces, o en la gran mayoría de casos, lo que busca es tener esa foto, ese video. Primero puede ser por cuestiones de preferencias sexuales, lo que llamamos pedofilia, y que busque ese material para saciar sus deseos, sus fantasías. O también puede ser por una cuestión meramente económica. Hoy por hoy, lamentablemente, una de las cosas que mayor rédito económico de manera ilegal tiene es el material de abuso sexual contra las infancias, o lo que se conoce mal llamadamente pornografía infantil. Cuando hablamos de pornografía estamos hablando de actores que tienen un consentimiento, no podemos estar diciendo que son actores los chicos. Hoy, y no me acuerdo hace cuánto leí que las tres principales actividades ilícitas que más plata dejan son la droga, las armas y la pornografía infantil. O sea, imagínense qué tanto rédito económico tiene, o qué tanto se comercializa. Entonces, la lógica del año 2013 claramente no es la misma del año 2022 o 2023, ya que estamos entrando al otro año. Entonces, necesitamos volver a actualizar, por decirlo de alguna manera, la conducta.
Bueno, esta placa refuerza quienes pueden ser víctimas, niños y niñas adolescentes, que utilizan redes sociales, juegos en línea o plataformas de entretenimiento, WhatsApp, o todas aquellas que se manejen a través de Internet. Y acá viene la parte más, que tal vez más o a los adultos nos llama la atención, de bueno, ¿cómo podemos saber si un niño o niña adolescente es víctima de este delito? Bueno, acá yo les voy a mencionar algunos indicadores que los hemos dividido en dos. Estos son los indicadores, llamamos indicadores educacionales, que son los cambios en el rendimiento escolar, la dificultad en actividades escolares, todo lo que tiene que ver con cuestiones de concentración, atención, memoria y comprensión, el retraimiento o aislamiento, el malestar en los vínculos familiares y la desconfianza generalizada. ¿Por qué es esto? Porque el groomer logra establecer con su víctima una dependencia emocional, en donde la víctima se ve, vamos a decir de alguna manera, traicionada, entre comillas, por una persona en la cual confiaba. Entonces, esto claramente le va a generar una desconfianza y un malestar con sus vínculos familiares, y también va a haber afectados sus rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque las comunicaciones suelen ocurrir en horarios de la noche, en donde tal vez el chico tenga más acceso a las plataformas de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Se queda hablando tal vez a altas horas de la noche. Entonces eso empieza a afectar su rendimiento escolar, ¿sí? Empieza a ver afectadas sus formas o su manera de socializar con sus compañeros o con sus amigos, en el mundo físico estoy hablando, y también empieza a haber un marcado, o puede haber marcado no tanto, pero un rendimiento escolar cada vez menor. Después tenemos lo que son los indicadores emocionales, ¿sí? Eso tiene que ver con la irritabilidad, la intolerancia, la baja tolerancia a la frustración, también marcada por esta dependencia o por esta traición de una persona en la cual confiaban, la angustia y temores o la desesperación, muchas veces tiene que ver con las amenazas que ha sufrido o el chantaje que ha sufrido por esta persona. También se pueden ver reflejados en pesadillas recurrentes, en sentimientos de vergüenza. La habilidad emocional, miedo a una potencial agresión sexual, también producto de ello. Ideación de culpabilidad, esta cuestión de sentirse culpables porque yo fui quien le mandé la foto, yo fui quien le mandé el video, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a querer ocultar lo que está ocurriendo, a seguir mandando más material con la falsa esperanza de que el groomer lo deje tranquilo. La ideación suicida, acompañada muchas veces por autolesiones e intentos de suicidio, y la resistencia o negación a hablar de lo sucedido. Estos son más o menos algunos indicadores emocionales y me gustaría referirles lo que dice la placa, que es sumamente importante, que la aparición de cualquier este indicador no es compatible solamente con el grooming, ¿sí? Pueden ser a causa de un montón de cuestiones que no tienen que ver con que sean víctimas de un delito muchas veces, sino que puede ser con cuestiones de duelos, de crisis familiares, también de las etapas evolutivas, ¿no? Todos fuimos adolescentes, pasamos por diferentes etapas en donde hemos tenido cambios emocionales, producto de que estamos descubriendo quiénes somos muchas veces, de lo que queremos ser, cuando estamos hablando de adolescentes. Entonces, la aparición aislada de alguno de estos indicadores no quiere decir necesariamente o una relación directa entre el indicador y el delito de grooming o cualquier otro delito, tal vez de índole sexual, ¿no? Tiene que ser todo un contexto en donde se ve reflejado esta cuestión de, de la cuestión sexual, donde hay indicadores que pueden ir acompañados de otras actitudes tal vez un poco más marcadas, y siempre en el caso de que ustedes puedan evidenciar esto, si estamos hablando de un niño adolescente que es responsabilidad de ustedes, bueno, empezar a dialogar, empezar a ver qué es lo que puede estar causándolo, nunca descartando la ayuda profesional ante este problema, ¿sí? Ya sea en forma de psicólogo, psicóloga, con el gabinete del colegio y demás. Mariela Perona dice, la baja autoestima es un posible disparador para que el adolescente de pronto quiera entablar una relación a distancia o se sienta atraído a contar sus problemas a otros que no ven directamente. Exactamente, exactamente. Muchas veces también, y esto es lo que yo les decía un poco del tema de la identidad digital, nosotros nos han contado en una charla una mamá de un chico que se mostraba en el colegio tímido, retraído, que no tenía mucha interacción social con sus pares,
y que, bueno, lo veía muy atento al teléfono, como que no lo quería dejar solo, que alguien le lea los mensajes. Eso suele ser también otro indicador de que puede estar siendo víctima de algo, ¿no? Que no quiera prestar el celular, el dispositivo, o se lo lleve y no quiera que nadie lo vea. Y en un momento el chico se va al colegio y se olvida el celular en la casa, la madre lo mira y encuentra que él formaba parte de grupos, de grupos de WhatsApp de videojuegos. Entonces, cuando llega el chico, le dice, mira, la verdad vi esto, ¿qué pasa? Y el chico le cuenta que él, en determinado juego, que no me acuerdo cuál es, él básicamente era uno de los mejores de Latinoamérica, encabezaba un grupo de ese juego, en donde él era el líder, y la madre nos decía, era una persona totalmente distinta a mi hijo, o sea, era un hijo totalmente distinto al mío, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero, ahí podemos ver esa cuestión de las identidades diferentes, físicas y digitales, y también entender que la autoestima que manejan en el ámbito personal puede verse reflejado también, porque tal vez ese chico, estoy hablando sin saber, porque no lo hablé directamente con el chico, pero tal vez el chico en el videojuego encontró la forma de tener otro tipo de autoestima que en su vida personal no tenía, ser un líder, ser una persona referente, que por vaya a saber qué motivo no lo puede plasmar de manera personal, porque se sentiría vergüenza, sentiría miedo, vaya uno a saber. Entonces, el tema de la autoestima, como bien dice Mariela, muchas veces puede llevar a estas cuestiones de que hable con desconocidos. En este caso, el chico tenía algo que ver con un videojuego, no había nada ilegal de por medio, pero bueno, a ver, es un caso, pueden pasar muchísimos más. Bueno, ¿cómo podés prevenirlo? Ya más o menos lo estuvimos hablando, ¿sí? Aconsejar y utilizar contraseñas seguras que no sean compartidas, utilizar perfiles privados y recomendar que los chicos también los tengan. Y bueno, esto se va por una cuestión más de educación a la hora de hablar con los chicos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero mostrar en mis redes sociales? ¿Por qué me interesa mostrarme de tal o cual manera o mostrar tal o cual contenido? La autoestima está muy relacionada a la inseguridad en sí mismo, exactamente. Exactamente. Por eso, cuando hablamos de que hay una dependencia emocional entre víctima y victimario, también hablamos a que eso afecta a la autoestima en cuanto a que el chico ya se siente inseguro porque confía en alguien que lo termina traicionando. Y eso tiene un desenlace emocional muy fuerte, psíquico muy fuerte, que es por eso que nosotros consideramos que es una nueva metodología de abuso sexual. Hemos visto en los casos de grooming que, por más de que no haya habido un encuentro físico o un abuso sexual físico como lo conocemos o lo imaginamos, muchas veces tiene repercusiones psicológicas bastante similares al abuso. Por eso decimos que es una nueva modalidad. No aceptar personas que no conozcas, cuidar tu identidad digital, no compartas videos, fotos y videos, perdón. Recordá que cuando compartís ese contenido deja de ser privado y puede viralizarse. Esto lo solemos hablar mucho con los chicos respecto también al tema del bullying, ciberbullying, ¿no? Cuando algo se sube a internet, automáticamente perdemos el control, ¿sí? De esa foto, de esa imagen, de ese comentario, de ese tweet, de ese estado, de lo que sea. Se pierde el control. Hace un par de años, no sé si lo recordarán, ¿qué medidas podemos tomar cuando el acosador se encuentra en la misma familia? Como dijiste mucho. Ahora vamos a eso, Melina. Como ustedes podrán recordar, hace un par de años se hizo muy conocido lo que se llamó como carpetazos. ¿Eso que eran? Eran básicamente personas que eran conocidas, que la gente buscaba en sus Twitter, tweets viejos, cuando no eran famosos, y empezaron a descubrir que había todo, ¿no? El caso que se me viene más rápido a la mente es del chico que era capitán de los Pumas, de rugby, que cuando empezaron a ver los tweets que publicaba, los chistes que publicaba hace años, empezaron a ver que había toda una cuestión de xenofobia y cuestiones racistas. Y es un poco lo que también hacemos o intentamos que los chicos entiendan, que lo que ellos compartan en Internet, primero, que nosotros lo vinculamos con el tema del bullying, ¿no? El bullying y ciberbullying. Primero que obviamente hay un daño que se está generando a través de ese tuit o a través de eso que consideran que es un chiste a una persona por determinada cuestión de discriminación o no. Primero que hay un daño, que es lo primero que solemos remarcar, ¿no?
ponerse en el lugar del otro, que no nos gustaría que nos hagan lo mismo, que nos traten de esa manera, generar esa empatía. Y después, haciendo alusión a que Internet genera esa falsa sensación de que las cosas no están más, cuando las cosas siempre están. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agarrar y cuando tenemos 17 años poner determinados chistes, como pasó estos casos que yo les cuento los carpetazos, y hoy por hoy determinadas empresas, determinados trabajos, hasta mismo a veces nosotros de la organización, lo que hacemos es más o menos echarle un vistazo a las redes sociales de una persona que quiere ingresar o de un trabajo a una persona que la van a contratar. Porque más o menos queremos conocer el tipo, el perfil de persona que esté ingresando a determinado círculo. Y estas cosas, que a los 17 pueden ser que es un chiste o pueden parecer muy graciosas, claramente no lo son cuando uno cumple 30 años. Yo a veces veo, no llego, yo gracias a Dios no he llegado a estos extremos de agresividad, pero a veces leo lo que escribía en su momento en Facebook o cosas así, y me da un poco de vergüenza. Claramente no estoy hablando de nada ilegal, ¿no? Estoy hablando de tal vez opiniones que yo tenía sobre determinados temas y demás, y a lo que voy con eso es que se entienda que hoy por hoy lo que se sube a Internet queda en Internet, no hay manera de borrarlo. O sea, sí, puede haber alguna manera y demás, pero todo puede recuperarse. Internet hoy por hoy es una gran nube de información en la cual está todo lo que nosotros hemos hecho o las huellas que hemos dejado en Internet. Por eso es importante que entendamos que lo que subimos, lo que compartimos, por más que parezca un chiste, por más que parezca una joda sonsa, queda ahí, ¿sí? Y por último, bueno, dice, si recibís fotos o videos con contenido sexual, no compartas, no sea parte de la difusión. Acá les hago un paréntesis, a nosotros adultos y a los chicos también. Si nosotros recibimos fotos o videos con contenido sexual de chicos o de gente que parecen chicos y nosotros los compartimos, estamos cometiendo un delito, ¿sí? Acá no lo dice en la placa, se lo digo yo. Compartir o difundir ese tipo de material es un delito. Así que más allá de la cuestión de prevención, obviamente los insto a que no lo compartan. Acá hay recomendaciones, que es un poco lo que decía Melina, sobre el tema, más que nada apuntado a lo que es la evidencia digital. La evidencia digital es lo que nos va a servir para que en caso de que nosotros tomemos conocimiento de uno de los delitos, podamos hacer la denuncia y que esa denuncia llegue a buen puerto o pueda tener una investigación con material para poder encontrar a esta persona. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero no bloqueando el perfil o contacto del groomer, y tampoco escrachándolo en redes sociales. ¿Por qué? Porque de esa manera lo único que hacemos es alertar al groomer que hemos descubierto que no era lo que decía ser o las verdaderas intenciones. Y eso genera solamente que él o ella dé de baja sus perfiles, dé de baja todas sus redes y se complique lo que es la investigación. Por eso no recomendamos hacer ninguna acción que lo alerte o la alerte de que ha sido descubierto. Un groomer es una persona que se dedica a esto, que no es que apunta a una sola víctima, apunta a muchas víctimas y obviamente la que le empieza a dar mayor asidero es la que profundiza todo el camino que hemos visto. Bueno, no hay que escracharlo, no hay que hacerle saber que lo hemos descubierto. ¿Por qué? Porque, y esto también lo engancho con la necesidad de hacer la denuncia. Una simple víctima y que se anime a hablar con una familia detrás que acompañe en el proceso judicial puede ser la punta del ovillo, del hilo, para empezar a encontrar otras víctimas que estén en la misma situación y que todavía no se animaron a contar la situación. Entonces, desde ese lado, impulso o impulsamos a hacer las denuncias ante estos eventos. Otra recomendación es no borrar las conversaciones, porque es lo que va a servir de evidencia. Copiar el URL del perfil, que es básicamente el link. Cuando ustedes ingresan por la página a cualquier perfil, arriba les aparece el link, o también desde el teléfono celular se los permite copiar, que es como si fuera una huella digital sola y única de ese perfil o de esa publicación en una red social o en cualquier tipo de página de internet. No hay es una sola e irrepetible. Y en caso de que el perfil se dé de baja por cualquier situación, eso va a permitir recuperar los datos. Entonces es muy importante también copiar el perfil. Y por último, no hacerse pasar por el niño y adolescente. Lo hemos visto mucho en los casos que pasaron hace poquito, que los adultos se hacen pasar por los chicos, se encuentran con el groomer, pautan un encuentro,
y terminan todos a los golpes. Bueno, lo primero es decirles que lo más probable es que nunca engañen al groomer. Piensen que, como vimos, ¿no? Es una persona que estuvo hablando con un chico tal vez meses, y de pronto un adulto se quiere hacer pasar por un chico. Lo más probable es que no lo engañe, sabe cómo escribe, sabe qué stickers usa, qué emojis usa, hasta qué falta de ortografía usa o tiene. Entonces lo más probable es que no lo podamos engañar. Y después, en el supuesto caso de que pase, encontrarse es muy peligroso, no sabemos obviamente qué es lo que nos va a esperar, y después el grooming queda como un poco desdibujado, puede tener hasta cuestiones de problemática a nivel jurídico, y el que termina involucrado en un problema es el adulto que va a defender a la criatura. Entonces, desde ese lado, no recomendamos que se hagan pasar por ellos y que mucho menos pauten un encuentro. Hay que tener cuidado con los links de desconocidos que nos envían porque llevan a sitios engañosos o fraudes. Sí, eso tiene que ver más que nada con una cuestión de... Perdón. Y decía, y hablando de lo que me había preguntado Melina, ¿qué medidas podemos tomar cuando el acosador se encuentra en la familia? Calculo, Melina, no sé si lo querrás poner en el chat, que eso va más de la mano con cuestiones del trabajo de ustedes. Primero, acá hay una cuestión legal. Ustedes como docentes o personal de una entidad educativa tienen obligación de denunciar, ¿sí? Ustedes por ley están obligados a denunciar no solamente el grooming, sino cualquier hecho en donde el chico sea víctima. ¿Cómo poder aconsejarlo cuando el acosador está dentro de la familia? Y primero que nada, ¿cómo? No sé quién está hablando. Bueno. Primero que nada, intentar hablar con el chico para esclarecer bien cuál es la situación, porque acá puede que nos estemos encontrando con un grooming que va acompañado de muchas otras cuestiones adyacentes. Y después intentar siempre hablar con una persona que el chico tenga de confianza o de referente. ¿Sí? El chico va a ser el primero que va a decir, bueno, si el acosador es voy a poner mi tío, bueno, hablen con mi otro tío, mi papá o mi mamá, bueno, y empezar a ver o a contar con la red familiar que tenga el niño o niño adolescente. Obviamente también ustedes tienen apoyo en lo que son las cuestiones zonales o las cuestiones de derechos del niño, o servicios zonales, no sé cómo se llamará en Salta, que tienen en la provincia. Y lo más importante cuando ustedes son educadores es que cuando el chico les cuenta que está siendo víctima de este delito o de cualquier delito, pero en este delito se los digo más, nunca permitir que el chico se vaya solo del colegio, ¿sí? Esto es muy importante, porque el chico pudo exteriorizar una situación que le estaba generando angustia, que le estaba generando miedo, vergüenza, lo que sea. Y ustedes no saben lo que lo que puede pasar del camino a la casa en cuanto a la decisión que tome ese chico. Se los digo porque me ha tocado vivir la experiencia. Mi mamá era docente, después fue directora, hoy por hoy está jubilada, y me he cansado de que mi mamá llegara a las 10 de la noche porque un chico les comentaba alguna situación de abuso o de maltrato. Nunca dejar que el chico se vaya solo, siempre esperar a que venga alguien a buscarlo o hacer lo imposible para que llegue sano y salvo a su casa. Porque repito, acá hay toda una cuestión emocional que el chico tal vez pudo explotar ese grano emocional, como digo, y no sabemos de la manera que le puede repercutir. Entonces, nunca dejen que el chico se vaya solo. Y en el caso de que llegue a pasar en algún colegio que trabajen, también hay que trabajar en el abordaje en el aula, porque generalmente cuando se entera el docente o se entera el directivo, ya todo el curso lo sabe. Entonces hay que trabajar la problemática en el aula, ni hablar si el groomer o el acosador llega a estar en el mismo colegio, ¿sí? Eso es algo que hay que abordar y trabajar de manera institucional. Martín dice, se deberían dar charlas obligatorias en todas las escuelas, doctores, desde el nivel inicial hasta educación superior, para concientizar a los alumnos sobre esta problemática que puede llevar a suicidios. Sí, sí, es un poco nuestro rol. Ustedes, bueno, nosotros en Salta contamos con un equipo provincial en Salta. Si ustedes están interesados en
profundizar. Nosotros estamos acá gracias al interés y del Ministerio de Educación, pero bueno, la idea también es hacer un proyecto siempre, lo que llamamos un plan integral, en donde le podamos hablar a los chicos sobre la problemática. Si están interesados, contáctense, pueden contactarse conmigo o con la ONG por cualquier red social, nos escriben y nosotros vamos a ver la manera de poder llevar esta información también a las aulas. Bueno, y ya para terminar, y sé que nos hemos pasado un poco de tiempo, le voy a hablar 2 segundos de GAP. GAP es una aplicación que hemos creado desde la organización, que la pueden descargar para Android o para Apple, que básicamente lo que sirve es para denunciar una situación de grooming, poner en conocimiento a nosotros, a la ONG, que contamos con un equipo legal que va a ayudar a hacer la denuncia, donde corresponda por jurisdicción, y también contamos con un equipo psicológico para aquellos casos en que necesiten unos primeros auxilios a nivel psicológico, donde la víctima esté presentando algún riesgo inminente o la familia, y se haga un abordaje multidisciplinario de la situación. ¿Sí? Como ya vimos, esto tiene implicancias no solamente a nivel legal, sino también a nivel psicológico de los niños y sus familias. Entonces, creemos que lo importante es hacer este abordaje. Los invito, si quieren, a descargarlo. Estamos en contacto permanente, tenemos una persona que está abocada las 24 horas del día a contestar los mensajes y llamadas que le llegan al teléfono y empezar a derivar y a empezar a poder articular para hacer una denuncia en donde corresponda. Con esto no les estoy queriendo vender la aplicación, la aplicación es gratuita, sino que quiero darles esas herramientas a la hora de que ustedes puedan, tengan a mano a la hora de tomar conocimiento de un caso, ¿sí? Ya sea de manera porque les toque o en el colegio. Muy rapidito, el sexting es una práctica que suele dar pie a situaciones de grooming. El sexting es el intercambio consentido de imágenes o videos a través de medios digitales. Esto se puso muy de moda durante la pandemia, que sin entrar en cuestiones políticas, se recomendaba practicar sexting entre adultos para que se respetara el aislamiento preventivo social y obligatorio. O sea, para que la gente no saliera de la casa y no te quieras ver con tu pareja, lo que te decían era, bueno, hacer sexting con tu pareja, mandate fotos, mandate videos, hacer llamadas, y, tener actividad sexual de esa manera para que no tengas que salir. Esto no es un delito, o sea, el sexting no es un delito, ni siquiera, ni entre adultos, ni entre chicos, pero puede obviamente dar pie a situaciones de grooming, porque una situación de sexting puede dar pie a que se cometa el delito, porque el chico empieza a hacer sexting con alguien que cree que es su par, termina mandando una foto, un video, y después se termina desencadenando el grooming. Entonces, desde ese lado, entendemos que es una práctica riesgosa, entre chicos sumamente riesgosa, y entre adultos, porque también puede dar pie a otros delitos, pero bueno, lo que hoy estamos acá es velando por los derechos de las niñas y adolescentes. Los invito rápidamente, si a uno les interesa formar parte del Club de Argentina, acá tienen el mail de inscripción, nos encuentran, como les dije, en todas las redes sociales y en las plataformas. Obviamente que la idea es empezar a masificar el mensaje desde la manera de voluntario, o desde, como ya les dije, algún correo o alguna charla en algún colegio para los chicos. Así que les dejo acá las redes sociales, los invito a que nos sigan, subimos información que puede ayudar a la prevención, noticias y demás, y obviamente que ante cualquier consulta, cualquier interés que tengan, no duden en contactarse con nosotros. Les doy, si quieren, unos minutos, no sé si alguien tiene alguna duda, para que quieran preguntar, no hay ningún problema. Perdón, nos hemos pasado con el tiempo, pero bueno, la verdad que da para la charla para estirarse. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, ya sea por el chat de voz o por el chat de escrito, están permitidos a activar sus micrófonos. Gracias, Martín. Igualmente, buen año. Bueno, ya no le digo doctor. Gracias. La, No, ni la tampoco verdad, la verdad es que yo me quedé impactada y me quedó sonando en la cabeza de que podía ser un adolescente o un jovencito de 16, 17 años quien pueda hacer el grooming. La verdad es que yo no tenía ese conocimiento. Siempre creí que podía ser una persona ya adulta, digamos, ¿sí? Que pasó o ya con los 18 cumplidos y no alguien que fuera menor, digamos, en esa edad, digamos, que todavía no haya cumplido los 17 o los 18 años de edad, digamos.
eso me quedó, y la verdad que muy, muy buena la clase. Aclaró muchísimas cosas, y sí, verdad, este tema que a veces es complicado, es difícil, es un tema muy delicado, el tener que ser docente y tener que escuchar ciertas situaciones que pueden estar atravesando los chicos, ¿sí? En distintas edades, y uno tener que estar allí para brindarle ese apoyo, esa atención, y urgentemente realizar esa denuncia y todo lo que es pertinente, ¿no? De llegar a realizar todo lo que conlleva esto, una denuncia, y todo lo que va paso por paso, siempre con el fin que quien es acá el principal, que es el estudiante, ¿sí? Así que muchas gracias, excelente capacitación, y esperamos tener otra más y poder compartir y poder tener llegar a tener esa capacitación. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes, no sé si alguien más quiere opinar, gracias primero por haberme escuchado. Estamos todos cansados, ya fin de año, se encuentran todos cansados, no sé cómo andarán de clima por allá, pero acá hace un calor horroroso. Así que me hayan escuchado 1 hora y media, primero se los agradezco, porque demuestra el interés que ustedes tienen en la problemática, el interés que tienen en estar informados, la importancia. Y es como dijo Luisa, esto es, ojalá sirva de un puntapié inicial para poder después profundizar en determinadas actividades, donde ver la temática desde distintas ópticas. Esto fue un panorama general, a los efectos de poner en conocimiento de lo más importante. Obviamente, desde mi rol de abogado, yo podría darles mucho más contenido a nivel jurídico, pero entiendo que hoy por hoy lo que les interesa no es eso, así que está todo bien, o sea, claramente eh, la temática es otra. Pero bueno, empezar a repensarlo, a mí lo que me interesa, más de dar información, es que podamos todos acercarnos a los chicos, que a veces le tenemos ese miedo a la tecnología de decir, no, no, yo el celular para mandar mensajes o hacer llamadas y listo, y no lo uso para otra cosa. Y bueno, hay que animarse porque la realidad es que la única manera de prevenir no es ser prohibitivos, no es invadir espacios, sino es informarnos e informar a los chicos. Así que bueno, bueno, la verdad que considero que hace falta más concientización respecto al grooming. Esperemos, ojalá se pueda dar. Comparte el material, no porque este es material de la organización, no es algo para compartir, pero está todo esto subido a nuestras redes sociales. Si nos siguen van a encontrar estas placas ahí para lo que necesiten con información. Si lo quieren sacar de ahí, son bienvenidos. Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todos. Gracias. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirnos. Estamos para lo que necesiten. Y bueno, la semana que viene tenemos otra capacitación. No sé si estaré yo o algún compañero o compañera. Básicamente va a ser lo mismo porque la idea es dar el contenido que han visto ustedes de una manera para poder el año que viene despegar desde otra óptica. Pero bueno, obviamente siempre está bueno volver a escucharlo, aunque y ya les digo, nosotros podemos ser muchos oradores, pero cada uno habla de una manera muy particular, así que también eso es interesante. No sé si alguien más tiene algo para decir, y si no, damos por concluida la jornada. Los dejo disfrutar de su lunes, de lo que queda del lunes, y bueno, les vuelvo a agradecer por su tiempo y por la amabilidad de haberme escuchado. Sí, Alejandro, no sé si querés decir algo. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo más adelante. Obviamente están más que invitados a la semana que viene, ¿sí? El lunes que viene. Así que saludos a todos y que tengan, a los que no los voy a volver a ver, un buen inicio de año. Que tengan un excelente día.